Bueno, buenos días, señores y señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de calibración de manómetros. Quisiera conversar un poco sobre los métodos que tenemos para calibración de manómetros, particularmente utilizando lo que son los calibradores de peso muerto, explicando el principio de funcionamiento y las ecuaciones que tenemos que considerar en calibraciones de este tipo. Entonces, permítanme compartir lo siguiente. Calibración de manómetros. Entonces, primero quiero que hablemos un poco de los distintos métodos que hay para poder calibrar un manómetro. Hablemos del método más sencillo. Entonces, pensemos en un manómetro de tubo Bourdon, que son los más típicos y abundantes que usted se puede encontrar ahí en la calle. Entonces, si usted quiere calibrar un manómetro de este tipo, usualmente lo que uno hace es conectarlo a través de un sistema, digamos, de tuberías a una balanza de presión. Los manómetros de tubo Bourdon se construyen tanto en medio hidráulico como en medio neumático. El caso más común y donde se alcanzan mayores presiones es cuando se utiliza el medio hidráulico. Entonces vamos a pensar en esa calibración, en la calibración de un manómetro en medio hidráulico. Podría ser en medio neumático, no hay mucho cambio en los conceptos. La única diferencia es la densidad del fluido que nosotros estemos utilizando dentro de la balanza de presión. Entonces, para ello, les voy a pedir que imaginemos que esto es una balanza de presión. Voy a simplificarla un poco. Este es el diagrama. Dentro de la balanza, aquí en color amarillo, vamos a pensar que tenemos un sistema lleno con un fluido. Todo esto va a estar lleno de un fluido. Ese fluido podemos pensar que es aceite, que esto es una balanza hidráulica y ese fluido, toda la cavidad está llena de aceite. Entonces, describamos un poco las partes que tiene que tener una balanza de presión. Este de aquí va a ser el manómetro a calibrar. Ahora, yo estoy utilizando un manómetro de tubo Bourdon, pero ustedes podrían conectar un manómetro digital o pueden utilizar otro tipo de manómetros. Como vamos a utilizar una balanza de presión, nosotros lo que tenemos aquí es una serie de masas que van a estar girando aquí a una velocidad angular de aproximadamente una revolución por segundo y un pistón. El pistón se encuentra dentro de una cavidad. El pistón hace contacto directo con el líquido, por lo tanto puede ser que algunas pequeñas gotas de ese líquido se salgan de la cavidad. Aquí en color amarillo vamos a tener entonces el fluido que vamos a considerar que es incompresible, ¿verdad? Ese es nuestro modelo para nuestra medición. Eso no es del todo cierto, pero para efectos de esta calibración es más que suficiente. Aquí, digamos, en la base del pistón es donde se está generando la presión de referencia, aquí en la base del pistón. Y nosotros estamos calibrando el manómetro de tal manera que hay una columna de altura, voy a denominarla H minúscula, entre el punto donde se genera la presión de referencia y el punto donde se encuentra el centro del manómetro a calibrar. Vamos a suponer que esa columna, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, y ahorita vamos a trabajar con un ejemplo más concreto, es de 10,5 más menos 1 centímetro. Vamos a suponer que el fluido que estamos utilizando es un aceite SAE, entonces ese aceite SAE va a tener una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico y va a tener un error que va a corresponder a un 20% de este valor de la densidad del fluido, que ese 20% equivale a 180 kilogramos por metro cúbico. Luego tenemos un dato que es muy importante, que es la clase de exactitud. Va a haber una clase de exactitud tanto para el manómetro como para la balanza de presión. La que nos interesa es la clase de exactitud de la balanza de presión. Entonces vamos a suponer que esta balanza de presión es similar a la que ustedes van a emplear en el laboratorio y es de 0,1. ¿Qué significa eso? Que básicamente las lecturas que usted vaya a obtener con esta balanza de presión, o sea, las presiones que usted genere con esta balanza de presión, tienen un error máximo de 0,1%. Eso es lo que significa la clase de exactitud. Vamos a suponer que la densidad de las pesas que estamos utilizando es de 7,950 más menos 140 kilogramos por metro cúbico. Estos datos son tomados de un documento que se llama la OIML Recomendación Internacional 111 y vamos a considerar que esa incertidumbre de 140 es reportada con un K igual 2. Y por último,
coeficiente de expansión del sistema del pistón cilindro, que esto es la suma de los coeficientes de expansión del pistón y del cilindro, y vamos a suponer que ese es un dato conocido y para efectos de nuestro cálculo vamos a considerar que es 10,5 más menos 6 Kelvin a la menos 1, ¿verdad? Con un error de un 10%. Ese error de un 10% significa que es de más menos 1,05 por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1. Muy bien, o sea, esa es información que usted va a tener acerca de esa balanza de presión. Recordemos cómo se genera la presión de referencia. La presión de referencia, que sería la presión del patrón que está siendo ejercida sobre el manómetro a calibrar, va a ser la presión generada por la balanza de presión más una corrección de columna. La presión generada por la balanza de presión para esta clase de exactitud se puede calcular de la siguiente manera. Es una presión nominal, que es un valor nominal, por una corrección de gravedad, una corrección por efecto boyante y una corrección por expansión térmica. El P sub n es el valor de la presión nominal de la balanza. Es decir, yo en la balanza coloco una serie de masas que generan una cierta presión nominal, pero esa presión que están generando necesita ser corregida porque las balanzas son construidas en una gravedad estándar G sub n y este valor de la gravedad estándar G sub n es de 9,8665 metros por segundo al cuadrado. Y muchas veces no es posible garantizar que el valor de aceleración de la gravedad local sea exactamente eso. Si el valor de la aceleración de la gravedad local es igual que el G sub n, entonces este término que aparece aquí, que sería una corrección por gravedad local, sería igual a 1. Entonces, este término en principio es aproximadamente igual a 1, pero estrictamente no es 1. Es una corrección que se llama la corrección por gravedad local. Este tipo de corrección por gravedad local es muy común, por ejemplo, en el uso del sistema inglés, en muchos aspectos de la metrología se utiliza y en balanzas de presión se utiliza porque uno, al igual que en el barómetro Fortin, por ejemplo, necesita realizar correcciones estableciendo algunas condiciones de referencia. Es decir, usted construye el patrón para que él opere bajo ciertas condiciones particulares de referencia, una gravedad estándar de 9,80665, una densidad del aire de 1,2 kilogramos por metro cúbico y una cierta temperatura de referencia, por ejemplo 23 grados Celsius, pero cuando usted va a ampliar la balanza, esas condiciones pueden desviarse un poquito y por eso es necesario aplicar estos factores de corrección, ¿verdad? Este segundo factor que está aquí, chicos, es el factor correspondiente al efecto boyante. Este factor también es aproximadamente igual a 1. ¿Y cuándo va a ser exactamente 1? Cuando la densidad del aire sea exactamente igual a 1,2 kilogramos por metro cúbico. El Rho sub m es la densidad de las masas. Este es un factor que corresponde al efecto boyante. Y este último factor de aquí es un factor asociado a la parte de expansión térmica. Y también vale aproximadamente igual a 1. Por lo tanto, es de suponer que el valor de la presión de la balanza es aproximadamente el valor del P sub n. No pueden usar esa aproximación para efectos de calcular el mensurando, pero sí es bueno tenerla en cuenta porque podría ser que en ciertas aproximaciones esto resulte ser útil, como por ejemplo en el cálculo de los coeficientes de sensibilidad. Ahora, por otro lado, este es el valor de P sub balanza. El valor de P sub C, que es el valor de la corrección de esa columna que ustedes pueden ver ahí, es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el manómetro está por encima del valor o del punto en el que se genera la presión de referencia, la presión de la balanza. Si el manómetro estuviera por debajo, esa presión de referencia o esta presión de columna, perdón, sería de signo positivo. Pero al estar por arriba, deben incluir ese signo negativo. Y se define como la densidad del fluido menos la densidad del aire multiplicada por la gravedad local multiplicada por la altura y multiplicada por un factor de conversión. Ese factor de conversión que me convierte las unidades de Pascal a unidades del manómetro. Es decir, si el manómetro, por ejemplo, está en kilopascales, yo tengo que utilizar un factor para convertir el resultado que está en pascales a kilopascales.
que sería 10 a la menos 3, ese factor. Si yo tengo que el manómetro me mide en PSI, libra sobre pulgada cuadrada, debo utilizar el factor correspondiente para convertir los pascales a libra por pulgada cuadrada. Eso para que usted pueda sumar resultados en unidades consistentes. Ese es el patrón de referencia que nosotros vamos a estar empleando. Ahora, quisiera que discutiéramos la función de medición un poco más profundamente, ¿verdad? Y el procedimiento de calibración. Resulta que los manómetros, cuando usted los calibra, usted define una cierta cantidad de puntos de calibración en función de la clase de exactitud. Cada uno de esos puntos debe ser reproducido o generado por la presión de referencia, por la balanza de presión y la presión de columna, la suma de esas dos, la presión de referencia. Y lo que hacemos es comparar las indicaciones del manómetro contra las indicaciones de esa presión de referencia y determinar una corrección. Ese es el procedimiento de calibración y eso se hace en varios puntos de calibración. El procedimiento implica realizar carreras de ascenso y descenso. Resulta que cuando usted calibra un manómetro, vamos a tener aquí las indicaciones, por ejemplo, del manómetro a calibrar y aquí el valor de la presión de referencia. Y si la indicación, digamos, tiene una corrección nula, es decir, un error de indicación cero, debería seguir una recta que sería la recta identidad, dependiente 1 entre esas dos. Sin embargo, en la realidad, cuando usted llega y genera varios puntos de calibración, tenemos una curva de histéresis. Una carrera de ascenso en la que las lecturas tienden a dar un poquito menor y luego una carrera de descenso donde las lecturas tienden a dar mayor. Esta se llama carrera de ascenso y esta de acá se llama carrera de descenso. Y entonces existe una diferencia, digamos, para un valor específico que usted vaya a tener de presión de referencia, habrá una indicación en el descenso y una indicación en el ascenso. Esta de acá sería la indicación en el ascenso y esta de aquí arriba sería la indicación en el descenso. Resulta que la histéresis mecánica es un fenómeno que se presenta precisamente porque hay una diferencia entre las lecturas de ascenso y las lecturas de descenso. Vamos a llamar a ese rango o a esa histéresis con el nombre de W y vamos a decir que es la diferencia entre las indicaciones de ascenso y las indicaciones de descenso. Y eso es muy importante porque en muchos instrumentos de medida en presión, la histéresis es un efecto importante. La histéresis es conveniente utilizarla o calcularla o generar procedimientos para estimación de histéresis mecánica en transductores de presión y en manómetros de tubo Bourdon. Y el mejor estimador de la indicación del manómetro va a estar en el centro de estas dos, va a estar aquí en medio y va a ser el promedio entre las indicaciones de ascenso y las indicaciones de descenso. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra función de medición? Bueno, la función de medición vamos a establecerla en función del mensurando. Y en nuestro caso, lo que nos interesa en esta función de medición es calcular una corrección. ¿Qué significa corrección? Es el valor que yo le tengo que sumar a la indicación de mi manómetro calibrado para obtener el valor convencionalmente verdadero. Entonces, la corrección vamos a denominarla como C y va a estar en las unidades de medición del manómetro. ¿Y cómo la vamos a calcular? Esa corrección C va a ser la presión de referencia menos la indicación del manómetro. Pero la presión de referencia, vamos a decir que es la presión de la balanza de presión más la presión de la columna de fluido menos la indicación. Muy bien. Entonces, esto que tengo aquí sería mi función de medición. Pero esta función de medición, vean que depende de tres términos. Tres términos de los que ya hemos hablado. Vamos a volver a escribirlos para tenerlos absolutamente claros. Significa que la presión de la balanza de presión la determino a partir de la ecuación que yo emplee para balanza de presión, que para una balanza de presión de clase de exactitud de 0,1 es esta que voy a transcribir aquí. Vean que esta balanza de presión tiene una temperatura de referencia de 23 grados Celsius. Por eso le estoy escribiendo aquí en 23, pero no necesariamente siempre es esa temperatura. De hecho, en el laboratorio ustedes van a utilizar una balanza donde la temperatura de referencia es otra.
es 72 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces esto también puede cambiar. Y la presión P sub C es la corrección por columna y va a estar dada por este término que está aquí. Pero además, yo quisiera que piensen en esto. Hay términos que uno tal vez no pueda medir directamente, señores. Por ejemplo, el G sub n, ya ustedes lo pueden conocer porque es un valor estándar. El alfa es propio de la balanza de presión, ya yo se los di, la densidad de las masas, el fluido. Pero, por ejemplo, la gravedad local. La gravedad local, ¿de qué va a depender? Va a depender de las condiciones del lugar donde yo esté, de la latitud y de la altura ortométrica. La densidad del aire, que ven que está presente aquí en la corrección, va a depender de la temperatura, de la humedad relativa, de la presión y de cómo cambien esas condiciones a lo largo del tiempo. Entonces, realmente aquí la función de medición no son solo esas tres ecuaciones que yo les estoy dando. O sea, no es solamente C más estas dos ecuaciones, obviamente más la indicación promedio, ¿verdad? Es decir, uno podría decir que el valor de I está dado por esta ecuación. Y ese sería el valor que alimenta esta función de medición aquí. La presión de la balanza va a ser esta y la presión de columna va a ser esta que está aquí. Pero a su vez, usted necesita incorporar como ecuaciones dentro de la función de medición las ecuaciones que nos permitan encontrar la gravedad local y la densidad del aire. Entonces, recordemos cuáles son esas ecuaciones que ya hemos visto. Las ecuaciones, por ejemplo, para gravedad local tienen una forma similar a lo que decíamos por ahí, las ecuaciones de Hermite. Esta ecuación se basa en un modelo, ¿verdad? Que es que la Tierra tiene una forma de un geoide, ¿verdad? Que puede ser aproximado como una oblata esférica, ¿verdad? Y entonces eso permite establecer una ecuación que dependa del seno del seno de la latitud y el seno de doble ángulo de latitud. Y además de una corrección, esta de aquí, no sé si ustedes la conocen, ¿verdad? Ya hemos hablado, esto se llama la corrección de Bouguer, que depende de la altura ortométrica. Entonces, esta es la ecuación. Y las constantes, pues ustedes las conocen y las tienen ahí y ahí se pueden sacar del material que yo les he dado. La densidad del aire depende un poco de cuál ecuación quiera utilizar. La ecuación que comúnmente hemos utilizado en este curso es esta, pero también ustedes podrían utilizar alguna otra ecuación. Mira, ahora hay diversidad de ecuaciones dependiendo del nivel de exactitud que usted quiera. A nivel de metrología industrial, esta ecuación es más que suficiente, ¿verdad? Más que suficiente para poder determinar la densidad del aire y depende de presión, humedad relativa y temperatura de bulbo seco. Entonces, estas son las ecuaciones que me definen a mí la gravedad local y la densidad del aire que necesito introducir para calcular los términos de la presión de la balanza y la presión de la columna de presión. De esa manera, entonces ya tengo la función de medición y con toda esta información, entonces yo puedo ya generar un diagrama de causa-efecto con todas las posibles incertidumbres que pudieran estar afectando por acá. Ahora, hablemos un poco del procedimiento. Para ello, quisiera compartirles el ejercicio que yo les había subido ya en lecciones anteriores, que tenía que ver con la calibración de un manómetro. Entonces, básicamente queremos calibrar este manómetro que está aquí. Entonces, quiero que vean ese manómetro. Ese manómetro es de medio hidráulico. ¿Por qué lo noto? Por el fluido que tiene por dentro. Estos manómetros tienen un aceite, entonces son utilizados para poder medir presión dentro de fluidos. Luego, este manómetro te mide desde 0 hasta 160 bar y desde 0 hasta 2320 PSI. Una de las cosas que usted tiene que darse cuenta en este curso es si hay errores. Por ejemplo, ¿hay alguna cosa ahí dentro de ese manómetro, algún error, alguna cosa que usted siente que esté mal ahí? Las unidades, profe, para denotar que es manométrico, el G. Exactamente, no deberíamos tener un G. No se puede decir PSI-G ni bar-G. Eso es una costumbre que utilizaban mucho los ingenieros del siglo XX, ¿verdad? Pero que eso hay que desalentarlo, porque ya se entiende por definición que un manómetro mide presión manométrica. Ahora, este manómetro, yo les doy algunas características, ¿verdad? El rango de medida de 0 a 2320 PSI y de 0 a 160 bar. La división de escalas de 20 PSI y en la escala de PSI y de 2 bar en la escala de bar. Se van a hacer apreciaciones a la mitad, ¿verdad? Porque vamos a calibrar la escala que está en PSI.
y porque la balanza que queremos usar está en PSI. Podríamos también con esa balanza calibrar la escala en bar. Y ustedes deberían, después de este ejercicio, estar en capacidad de poder hacerlo en unidades de bar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer el caso más sencillo, que usted puede apreciar una lectura, digamos, o sea, una división de escala, la siguiente o lo que está en medio, a lo sumo en medio, ¿verdad? Eso es lo que vamos a considerar porque no tengo ninguna amplificación y además el indicador que yo tengo es muy grueso para poder hacer apreciaciones, digamos, a una quinta parte de la división de escala. Eso es imposible, ¿verdad? Vamos a definir los puntos de calibración, se definen los puntos de calibración, se brinda alguna información con respecto al certificado de calibración de la balanza de presión, un diagrama similar al que yo les expliqué, y aquí están los ciclos de la calibración, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que los puntos son 200, 600, 1200, 1700 y 2200 PSI. Ahora, aquí es muy importante, en estas calibraciones se realizan varias carreras de ascenso y descenso. ¿Por qué hacemos varias carreras? Bueno, para tener un poquito más de representatividad en los datos. En la práctica casi siempre se hacen 3 carreras de ascenso y descenso. Es lo que comúnmente se emplea, digamos, a nivel industrial. ¿Uno podría hacer más carreras de ascenso y descenso? Sí podría, sí podría. El tema es el costo, ¿verdad? Usualmente con 3 carreras es más que suficiente si el manómetro tiene un comportamiento adecuado, si repite adecuadamente. Ahora, otra opción de poder hacer esta calibración también está en hacer una única carrera de ascenso y una de descenso, pero por aparte realizar una prueba de repetibilidad. Eso también lo hemos hablado. Y depende ahí cómo diseñe usted su método de calibración, podría tomar alguna otra, digamos, decisión en cuanto a cómo diseñar el procedimiento de calibración. Particularmente en este ejercicio, lo que yo tengo es 3 ascensos y 3 descensos. Yo voy a revisar el cálculo del error de la corrección, perdón, de la corrección del manómetro y de la incertidumbre expandida para el punto de 2200 PSI, porque de antemano yo sé que particularmente en este ejercicio es el que genera mayor incertidumbre, pero ese cálculo yo lo podría realizar para los demás puntos de calibración. Entonces yo voy a centrarme a explicar solamente el del último punto. Entonces vean que tengo 3 datos de ascenso y 3 datos de descenso. Yo podría tomar esos datos de ascenso y esos datos de descenso y con base en eso promediarlos para calcular una indicación promedio del manómetro. Nos dan los datos de condiciones ambientales con las características de la instrumentación para que calculemos la densidad del aire, la temperatura del sistema pistón-cilindro, las pesas, el coeficiente de expansión, la zona donde se está realizando la calibración para que determinemos el valor de gravedad local y también información para poder calcular como de costumbre el efecto paralaje que ya ustedes a esta altura deberían conocerlo. Esto es lo que nos dan. Entonces, con base en esto, lo que nos piden es, bueno, reporte los datos de la calibración, haya la corrección en cada punto de calibración y su respectiva incertidumbre expandida. Entonces vamos a tomar este ejercicio, chicos, y vamos a realizar un diagrama de causa-efecto, digamos, con todo lo que necesitamos conocer para este ejercicio. Entonces voy a hacerlo en una pizarra aparte. Vean la función de medición. La función de medición es corrección, es presión de balanza más presión de columna menos indicación. Entonces, tal vez como un punto de inicio es hacer el diagrama de causa-efecto, considerando la corrección acá y pensando que va a depender de 3 ramas, ¿verdad? Una primera rama donde van a estar las incertidumbres asociadas a la indicación, una segunda rama que vamos a colocarle aquí, que son las indicaciones asociadas a la presión de la balanza, y una tercera que vamos a colocar por acá, que va a estar dada por la presión de la columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué incertidumbres vamos a considerar? Aquí yo solamente las voy a ir metiendo y me voy a ir devolviendo para explicar de dónde sale cada información. Primero, la apreciación. Como estamos calibrando este manómetro en la escala en PSI, la apreciación es la división de escala, que son 20 PSI. Yo lo voy a escribir así, puedo escribirlo como libra sobre pulgada cuadrada, no voy a escribir la G porque no es conveniente. Y esto va a seguir una distribución rectangular, que es lo que típicamente consideramos. En algunos casos, como ustedes lo saben, se puede considerar una distribución triangular. Sin embargo, la tendencia actual en la metrología es tratar de utilizar
distribuciones rectangulares hasta donde se pueda. Esa es la tendencia, ¿verdad? Muchas cosas de metrología son de la forma en que los metrólogos interpretamos y hacemos las cosas y defendemos posiciones. Muy bien, en el manómetro a calibrar vamos a considerar una histéresis y ya vamos a ver cómo se calcula. Sigue una distribución rectangular y cómo la voy a calcular. Para ello, permítanme devolverme y voy a escribirles por aquí los datos de la carrera de ascenso en el punto de calibración nominal correspondiente a 2200 PSI. En ese punto de calibración, entonces tengo datos de ascenso y datos de descenso que fueron apreciados en ese manómetro que yo estoy calibrando. Como yo realicé 3 carreras de ascenso y descenso, tengo 3 datos para cada uno. Uno en ascenso me dio 2220, 2210 y 2220. En cambio, en el descenso obtuve 2240, 2220 y 2220. Yo podría promediar esos datos y sacar, por ejemplo, la indicación del ascenso promedio, que esto va a ser 2216.67 PSI. Y los datos del descenso, que van a ser 2226,67 PSI también, ¿verdad? Todos están PSI. Yo puedo sacar aquí una desviación estándar de los datos de ascenso, chicos. La desviación estándar, por ejemplo, aquí me da 5.77 PSI y la desviación estándar de los datos de descenso me va a dar 11,55 PSI. Entonces, aquí hay un asunto importante. Yo puedo promediar los datos de ascenso y descenso y poder sacar el mejor estimador de los datos de ascenso y descenso. Y eso me va a dar 2.221,67 PSI. Ahora, yo tengo aquí 2 desviaciones estándar. Una desviación estándar para el ascenso y una desviación estándar para el descenso y son distintas porque el comportamiento del manómetro puede ser diferente entre el ascenso y descenso o puede ser por la misma representatividad estadística. ¿Cuál de las 2 desviaciones estándar tomo? Bueno, yo les recomiendo tomar la máxima por el principio de máxima entropía, que es el que vamos a estar empleando y que está ahí indicado en la GUM. Con esta información, entonces ya tengo el valor de I, pero también yo puedo calcular el valor de la histéresis. ¿Cuál sería la histéresis? Bueno, la diferencia entre el ascenso y descenso en valor absoluto. Y esa diferencia corresponde a 10 PSI. Entonces, yo me puedo ir a mi diagrama y ya alimento el diagrama con esta información. Son 10 PSI porque estoy haciendo todo este cálculo, toda esta propuesta para el punto nominal de 2200 PSI. ¿Qué otras incertidumbres voy a incluir? De la repetibilidad, que ya calculé. Para la repetibilidad, como ustedes ya supondrán, sigue distribución normal, pero el N que yo utilizo es de 3 porque son 3 datos nada más. ¿Y con cuál S? ¿Con cuál desviación estándar? Bueno, la máxima de las 2 que obtuve, que era la de 11,55 PSI. Ahora, vamos a incluir además de esta la del efecto paralaje. El efecto paralaje es algo que yo nunca me canso de explicar, porque yo pienso que es fundamental calcularlo bien. Es una distribución rectangular y ¿cómo la voy a determinar? ¿Cómo voy a determinar el efecto paralaje? Bueno, con base en la información que a mí me están dando en el enunciado. Yo se las voy a sintetizar aquí. Me están diciendo que el diámetro del manómetro a calibrar, digamos, al menos de la escala, es de 80 milímetros. Y la escala se va a extender desde 0 hasta 2320 PSI y equivale a un ángulo de 270 grados, lo cual son 3/4 partes de una circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que hacemos es hacer un análisis a partir de triángulos semejantes por tales, donde sabemos aquí que el valor de H es de 300 milímetros, nos lo dice el enunciado. El valor de L, 32,5, que es un valor típico que ustedes pueden emplear. Nos dicen aquí que el valor de A es de 1 milímetro. Puede ser que se les pueda dar otro tipo de información, pero el enunciado lo dice ahí y con eso usted puede calcular P con la relación típica de L por A entre H que se puede deducir del teorema de Tales. Y eso nos da 0,1083 milímetros. Ahora, esta P que está en milímetros aquí, yo necesito convertirlo a la escala del manómetro. Por lo tanto, entonces, para obtener un valor del error, digamos, de paralaje, voy a llamarlo X, a partir del valor de P, tomamos ese valor de 0,1083 milímetros, señores,
y lo vamos a multiplicar por este factor. Mucha atención. La escala completa es de 2320 PSI. Muy bien, esta es la escala completa porque va de 0 a 2320. Y básicamente la longitud de esa escala corresponde a 3/4 partes de una longitud de la circunferencia completa. Los 3/4 viene porque el ángulo es de 270 grados. Si yo les diera un ángulo diferente, pues evidentemente el factor ya no es 3/4. O sea, hay que entender que este 3/4 no es que siempre va a ser 3/4. Son 3/4 porque, digamos, 270 son las 3/4 partes de 360, pero si el ángulo fuera otro, ustedes tienen que utilizar el que corresponda. Esto nos va a dar entonces el efecto paralaje que va a ser 1,333 PSI. Este sería el efecto paralaje. Vean que ustedes tienen siempre que convertir la escala de milímetros a escala en PSI y esa es la que vamos a incluir dentro de nuestro diagrama de causa-efecto. Una de las cosas que uno debe tener en cuenta en ingeniería, señores y señoritas, es que cuando usted calcula algo, lo que es más sensible en su cálculo tiene que estar muy bien calculado. Y lo que no es tan sensible, también hay que calcularlo bien, pero no es tan crítico. Y resulta que esas 4 incertidumbres son las incertidumbres más críticas que hay en la calibración de un manómetro. Son las más críticas. Así que esas 4 no pueden darse el lujo de que tengan un error. Vamos ahora a hablar de la presión de la balanza. La presión de la balanza, revisemos la ecuación que la define. Depende de la presión nominal, de la gravedad local, de la densidad del aire, densidad de las masas, el coeficiente del sistema pistón-cilindro y la temperatura del sistema pistón-cilindro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir esas 6 variables aquí. Vamos a decir, bueno, entonces la presión de la balanza va a depender de la presión nominal. Esta es la más importante, usted no puede quitarla. Va a depender también de la densidad de las masas. El orden no es importante, usted puede ponerlo en el orden que quiera. Yo voy a usar un orden ahí arbitrario. Aquí la gravedad local, aquí la densidad del aire y aquí la temperatura del sistema pistón-cilindro. Muy bien, si vemos P sub C, podríamos ir adelantando el diagrama, porque P sub C resulta que depende de la densidad del fluido, la densidad del aire, la gravedad local y la altura. Entonces usted aquí puede meter esas 4 variables dentro de ese diagrama. Entonces permítanme aquí incluir, por ejemplo, la densidad del fluido, que va a ser una distribución rectangular, esa sí se las di, y era de 180 kilogramos por metro cúbico. Aquí una de las cosas importantes es la calidad de información, ¿verdad? Va a depender de la densidad del aire. Ahora, para no repetir, porque ven que la densidad del aire está en P sub C y está en P balanza. Entonces ustedes aquí van a incluir un asterisco para indicar que las mismas incertidumbres que están acá son las que van a estar en la presión de la balanza. Igual depende de la gravedad local, pero la gravedad local, al estar incluida también en presión de la balanza, entonces le ponemos un asterisco para no repetir. Y aquí vamos a incluir la altura de la columna, que ya nos habían dado el valor, que era 10,5 centímetros, y había un error. Ese error en centímetros era de 1 centímetro, pero en metros es 0,01 metros. Entonces ya la parte de P sub C está completa y la parte de I está completa, pero nos falta completar la parte de la presión de la balanza. En el caso de la presión de la balanza, tenemos el cálculo de la gravedad local y tenemos el cálculo de la densidad del aire y el cálculo del sistema pistón-cilindro. Entonces, en el caso de la gravedad local, nosotros sabemos que la gravedad local depende de la latitud y de la altura ortométrica. En el enunciado a mí me dan esos valores y me están diciendo que la latitud tiene un error de 2 segundos. Esos segundos son segundos de arco. Y en el caso de la altura de 5 metros, también con distribución rectangular. Como ustedes saben, la ecuación de Tulin tiene un error por ecuación. Y ese error por ecuación, ya ustedes saben calcularlo, saben que es un 0,01% del valor de la gravedad local. Como yo no he calculado el valor de gravedad local, no sé exactamente cuánto es, pero a nivel de incertidumbres ustedes pueden tomar el valor de gravedad estándar, el de 9,80665 y hacer una primera estimación. Y si lo hacen, un 0,01% de 9,8 les va a dar este valor. Como les digo, es una aproximación, pero es suficiente para efectos del cálculo de incertidumbre. Entonces ahí tenemos
ya las incertidumbres de la gravedad local. En el sistema pistón-cilindro, ok, hay algo muy importante. Resulta que en el sistema pistón-cilindro dice que se monitoreó la temperatura y las indicaciones estuvieron en 24 más menos 2 grados. Esos más menos 2 grados es lo que uno llama un gradiente o una variación de la temperatura respecto a un valor nominal. Y los gradientes deben ser incluidos como incertidumbres del sistema de la temperatura, además de la incertidumbre por calibración y deriva que nos están dando dentro del enunciado. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted aquí debería incluir una incertidumbre por calibración. Esa incertidumbre por calibración me dicen que es normal con K igual 2, ¿verdad? Y que tiene un valor de más menos 1 grado Celsius. Tenemos que incluir la deriva, que también nos dicen que es rectangular y tiene un valor de más menos 1 grado Celsius. Pero adicionalmente tenemos que incluir el gradiente, que es las variaciones que se midieron durante el lapso que se realizó la calibración y que fueron de 2 grados Celsius. Cuando hacíamos nosotros el laboratorio de presión presencial, nosotros asignábamos a un estudiante encargado de monitorear las temperaturas durante las 3 o 4 horas que durara el laboratorio. Entonces, él se encargaba de medir temperatura, presión y humedad durante 4 horas para poder determinar cuáles son esos gradientes. Y también era encargado de medir los gradientes de la temperatura del sistema pistón-cilindro. Entonces se necesita monitorear esas temperaturas. Por otro lado, ya vamos a hablar de la densidad del aire, pero por otro lado, aquí me estaban diciendo también que había un error asociado al alfa. En este caso, vamos a escribirlo así. Como es la única fuente de incertidumbre que hay, si usted quiere le pone error y si quiere no se lo pone, lo puede dejar así. Es una simplificación que yo les permito hacer para no recargar el diagrama. Cuando hay una única incertidumbre, o aquí en la densidad de las masas, que es con K igual 2, con que usted me diga nada más que es 140 kilogramos por metro cúbico, no hace falta que me escriba aquí incertidumbre de las masas, error máximo del alfa. Eso no hace falta porque ya se sobreentiende. En el P sub n, vamos a hablar de eso, señores. Resulta que los manómetros tienen una clase de exactitud, las balanzas de presión, perdón, tienen una clase de exactitud. La clase de exactitud que tiene la balanza es de 0,1. Significa que el error máximo que usted tiene en el valor de P sub n va a ser el 0,1% del valor de la presión nominal, que aquí son 2200 PSI. Esa presión va a ser de 2,2 PSI y va a ser la incertidumbre que vamos a incluir aquí. Esta la voy a escribir en color negro. ¿Por qué la voy a escribir en color negro? Porque esta es la más importante de todo el diagrama. Si usted esta la calculó mal, chicos, ya se fue con todo. Mejor no haga el resto de los cálculos, ¿verdad? Se los pongo así. Esta es fundamental. Luego, nos falta la de la densidad del aire. Como la densidad del aire depende de temperatura, humedad y presión, la voy a hacer en un diagrama aparte. Entonces vamos a hacer el diagrama, vamos a hacer el cálculo por separado de la densidad del aire. Entonces, ¿usted qué tiene ahí? Bueno, en la densidad del aire es un cálculo ya conocido porque lo hemos visto en el capítulo 3, pero vamos a verlo rápidamente. Depende de la temperatura, depende de la humedad relativa, depende de la presión atmosférica y depende de una incertidumbre por ecuación propia de la densidad del aire. Entonces vamos a escribirlo aquí como incertidumbre por ecuación. Entonces usted llega, toma el enunciado y es muy fácil, ya usted sabe hacerlo, nada más mete toda la información que le está dando el enunciado. Quiero que vea lo siguiente. En el enunciado, a ver, señores, le dicen a ustedes temperatura de 22 más menos 2, humedad de 45 más menos 10 y presión atmosférica de 886 más menos 1 hectopascal. Estos son gradientes. Y además se da la información de la calibración y de la deriva. Entonces ahí está todo. Simplemente tomamos esta información y la incorporamos al diagrama. Entonces, vamos a incluir el gradiente, más menos 2 grados Celsius rectangular, el gradiente aquí, que sería más menos 10% rectangular, y el gradiente en presión, que es de más menos 1 hectopascal en rectangular. Y ahora vamos con las incertidumbres de calibración y deriva. Calibración con K igual 2, nos dicen a nosotros que es de 0,5 grados Celsius y la deriva como rectangular. Muy bien.
Y permítanme aquí escribir la deriva. Deriva rectangular que va a ser de más o menos 5%. Igual con presión, ver aquí vamos a incluir deriva y calibración. La deriva entonces va a ser rectangular y va a tener más o menos 1 hectopascal. Y calibración con K igual 2 normal y la incertidumbre que vamos a tener en calibración es de 1 hectopascal. Están ya casi todas, estamos casi con todas las incertidumbres. Falta la de la ecuación. La de la ecuación es una incertidumbre que por definición es normal con K igual 1. Entonces aquí, a ver, necesitamos entonces calcular esa incertidumbre. Usted lo que va a hacer es evaluar esta temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, estas tres en la ecuación de densidad. Si usted hace eso, lo que va a obtener es que la densidad del aire le va a dar de 1,04067 kilogramos por metro cúbico. Es importante que uno maneje ciertos valores, digamos, de referencia, señores. Aquí en San José, cercano a San José, en la zona de San Pedro, los valores de densidad del aire rondan 1,0 kilogramos por metro cúbico. Ese es un valor que usted tiene que manejar bien, porque le sirve para realizar cálculos de aproximación, ¿verdad? Ahora, la incertidumbre por ecuación, por definición, digamos, si usted busca la referencia de esta ecuación, nos dice que la incertidumbre por ecuación es de 0,000679 veces el valor de la densidad del aire cuando usted la trabaja con K igual 1. Ya teniendo la densidad del aire, usted puede sacar aquí el valor de la incertidumbre por ecuación y con K igual 1 obtenemos que es 0,00071 kilogramos por metro cúbico. Por lo menos con dos cifras significativas. Eso es lo que ustedes deben conservar. Ahí está el diagrama de causa-efecto completo. Entonces, cuando se les pida elaborar el diagrama de causa-efecto para calibración en un punto de calibración, tienen que hacer todo esto. Si alguien lo desea hacer en una hoja más grande y meter aquí mismo la densidad del aire, pues puede hacerlo. Sin embargo, yo les recomiendo que la densidad del aire la calculen por aparte en caso que necesiten realizar ese cálculo en forma independiente. Ahora hay que proceder a calcular la corrección y hay que proceder a calcular las incertidumbres asociadas a esa corrección. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es agarrar el valor de la indicación que está aquí, chicos, este que dice 2221,67, agarrar las ecuaciones que nosotros tenemos aquí para definición de gravedad local y para definición de la densidad del aire y evaluarlas con los valores que nos está dando el enunciado. Si usted hace esos cálculos, bueno, este ya lo habíamos hecho, nos daba 1,04067 kilogramos por metro cúbico y la gravedad local aquí nos va a dar 9,777 y 750 metros por segundo al cuadrado. Teniendo esos valores, usted entonces ya puede evaluar la presión de la balanza y el valor del P sub C. La presión de la balanza va a rondar un valor que va a andar en 2187 PSI y esta corrección, chicos, es prácticamente despreciable, pero voy a darles el valor. Es 0,01339 PSI. O sea que la corrección de columna aparentemente no es relevante en puntos de alta presión. Habría que ver si en los puntos de más baja presión tendría alguna relevancia o no. Metiendo toda esa información, usted puede determinar el valor de la corrección. Y si usted determina el valor de la corrección, le va a dar como resultado menos 35 PSI. Entonces usted llega y evalúa todas las ecuaciones y este sería el mejor estimador de la corrección, menos 35 PSI. Pero ahora nosotros necesitamos calcular las incertidumbres de cada uno de los términos relacionados. Entonces voy a hacer un cálculo, resumen de esa parte. Por ejemplo, es bueno que ustedes esto lo vean un poco también para que aprendan a organizarse en un cálculo de incertidumbre que es un poco más pesado. Por ejemplo, voy a calcular por separado la densidad del aire. La idea es calcular las incertidumbres por densidad del aire. La densidad del aire es algo que ya ustedes han calculado antes. ¿Qué tienen que hacer entonces? Tomar el diagrama de causa-efecto de la densidad del aire, dividir la incertidumbre de calibración por K igual 2 y los gradientes y derivas por raíz de 3 y sumar la incertidumbre por ecuación. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Resulta que usted lo que hace es que calcula por separado las incertidumbres de temperatura, humedad relativa y presión. ¿Qué mete dentro de estas incertidumbres? Bueno, vas a meter el gradiente, que son 2 grados Celsius entre raíz de 3, la calibración y la deriva. ¿De dónde toma toda esta información, señores? Del diagrama de causa-efecto, vean. 2 del gradiente, 0,5 de calibración y 0,5 de deriva. Y con eso ya usted tiene la incertidumbre estándar combinada de la
y temperatura. Hacemos lo mismo con humedad y presión. Sería 10% entre raíz de 3, 5% entre 2 y 5%, que es la deriva, entre raíz de 3. Esto nos da 6,92%. Y por último, en presión, tendríamos 1 hectopascal entre raíz de 3, 1 hectopascal entre K igual 2, 1 hectopascal entre raíz de 3. Ustedes calculan eso y les da 0,957 hectopascales. Y además, ustedes van a calcular la incertidumbre estándar combinada de la densidad del aire, que es básicamente tomar las contribuciones del coeficiente de sensibilidad con respecto a temperatura. Si ustedes lo desean, pueden calcular los coeficientes de sensibilidad utilizando Wolfram alfa. Yo recomiendo calcularlos analíticamente, es decir, que ustedes me den una expresión analítica y luego la evalúen. También se puede evaluar numéricamente, en fin. Ya a estas alturas, chicos, yo los hago responsables a ustedes de sus cálculos. Usted mete todo eso ahí, evalúa los coeficientes de sensibilidad y nos da una incertidumbre de 0,00501 kilogramos por metro cúbico. Como les digo, estos coeficientes de sensibilidad hay que evaluarlos. Yo les voy a dar los valores ahí para que los tengan, pero no voy a escribir toda la expresión algebraica porque ese es un cálculo que ustedes ya saben. Aquí da esto en sistema internacional, la derivada parcial de ρ con respecto a h. Aquí, digamos, el H, la humedad relativa, la estoy trabajando en la escala de 0 a 100%, no de 0 a 1. Eso es que tenerle mucho cuidado porque hay ecuaciones de densidad del aire donde eso no se toma de la misma forma, ¿verdad? Y la de la densidad del aire con respecto a la presión nos da 0,001, 181 kilogramos metro cúbico entre hectopascal. Ok, entonces ese es un cálculo convencional y esta es la incertidumbre que estamos obteniendo. Esa es la incertidumbre de la densidad del aire. De una forma similar, usted va a proceder a calcular la incertidumbre por aceleración de la gravedad, que también es un cálculo que usted ha hecho desde el capítulo 3. Entonces, nada más repasemos un poco la información que usted necesita. Aquí lo más importante en este cálculo es, del diagrama de causa-efecto que usted tiene aquí, calcular las incertidumbres estándar de la latitud y de la altura ortométrica. Entonces, para el caso de la latitud, señores y señoritas, ustedes tienen que son 2 segundos de arco. Pero un segundo de arco hay que pasarlo a radianes. Entonces vamos a dividirlo entre 3600 para convertirlo a grados y multiplicarlo por pi sobre 180 para convertirlo en radianes. Eso entre raíz de 3 ya me da la incertidumbre estándar. El radián, acuérdense que es una unidad adimensional. Por otro lado, la incertidumbre de la altura ortométrica, nos dicen que son 5 metros, entre raíz de 3 son 2,89 metros, y la incertidumbre por ecuación de la gravedad local, yo les había dicho que era tomar el error de 0,00098 metros por segundo al cuadrado, asignarle una distribución rectangular y eso nos da 0,00565 metros por segundo al cuadrado. Este cálculo tenía algo interesante y es lo siguiente, que la incertidumbre de la gravedad local incluye 3 términos. Una, digamos, con el coeficiente de sensibilidad, con phi, que bueno, ustedes tendrían que derivarlo, evaluarlo, multiplicar ahí, luego evaluar también el coeficiente de sensibilidad de la gravedad local con respecto a la altura y el de ecuación. ¿Qué pasaba cuando usted evaluaba esto? No sé si se acuerda. Y resulta que daba el mismo valor que usted tendría para la incertidumbre de ecuación, porque resulta que esto predominaba una distribución rectangular. Entonces ya tenemos la incertidumbre de la densidad del aire, ya tenemos la incertidumbre de la gravedad local con el valor de gravedad local, y tal vez lo que sí valdría la pena aquí calcular por separado es esta rama correspondiente a la temperatura del sistema pistón-cilindro, que requiere de 3 incertidumbres. No sé si van viendo el orden en que se va haciendo el cálculo. Por eso es que aquí no importa qué tamaño tenga el diagrama de causa-efecto suyo, si usted lo va haciendo en forma ordenada, no importa, usted puede resolver cualquier ejercicio de estimación de incertidumbre. O sea, usted no tiene por qué asustarse si le pongo un ejercicio muy grande. Si usted simplemente sabe cómo calcular los coeficientes de sensibilidad, puede resolver cualquier ejercicio de estimación de incertidumbre. Bueno, hagamos rápidamente el del sistema pistón-cilindro. Ese implica 3 incertidumbres, una de calibración, que es básicamente una expandida entre K igual 2, nos da 0,5, una de, digamos, gradiente o no sé,
variación de la temperatura del sistema pistón-cilindro, que es de 2 grados Celsius entre raíz de 3. Eso nos da 1,155 y una asociada a la deriva, que es básicamente 1 grado Celsius entre raíz de 3. Cálculo muy sencillo, 0,577. Luego propagamos el error de esas tres, que sería la incertidumbre de la temperatura del sistema pistón-cilindro, es la suma geométrica de la de calibración, de la de variación de temperatura y deriva. Eso nos da como resultado 1,385 grados Celsius. Entonces, hagamos un inventario de qué conocemos. No hay que desesperarse aquí. Y resulta que ya aquí conocemos la densidad del aire con su respectiva incertidumbre estándar, la temperatura del sistema pistón-cilindro con su respectiva incertidumbre estándar, la gravedad local con su respectiva incertidumbre estándar, las incertidumbres asociadas a esta parte, ya tenemos toda la información y básicamente aquí tengo información explícita para poder calcular estas incertidumbres. Entonces, para estar claros con esto, vamos a ir haciendo un inventario de las incertidumbres, de las 6 incertidumbres, porque yo me estoy centrando en calcular en este momento la incertidumbre de la presión de la balanza. Entonces, quiero hacer el inventario de las incertidumbres de la presión de la balanza. A ver, vamos a repasar. Entonces, tengo la incertidumbre del P sub n. Esa no la he calculado, pero esa es muy sencilla de calcular porque tengo los datos explícitos. Son 2,2 PSI. Entonces, simplemente usted puede decir, de ahí son 2,2 PSI entre raíz de 3. No hay ningún problema. Luego, la incertidumbre de la gravedad local, esa ya la habíamos calculado. Hicimos un esfuerzo y nos dio 0,00. Aquí. Eso es importante. No todas las incertidumbres van a tener el mismo número de decimales, porque, por ejemplo, la gravedad local, para tener 3 cifras significativas, necesita 6 decimales. Con esta, con 3 decimales, ya tengo 4 cifras significativas. Entonces, no podemos pensar en que haya total consistencia decimal. Tengo la incertidumbre de la densidad del aire, que ya la habíamos calculado, nos daba este valor. Tenemos el valor de la incertidumbre de la densidad de las pesas, que como nos dan una expandida de 140 kilogramos por metro cúbico, simplemente lo divido entre 2. Este es un dato típico para las pesas que son fabricadas en acero. Tengo la incertidumbre del valor del coeficiente de expansión térmica, que ya habíamos dicho que era 1,05 por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1, dividido entre raíz de 3. Y por último, la incertidumbre del sistema pistón-cilindro. Entonces, ven, ya ustedes que esta la habíamos calculado por separado, nos había dado 1,385. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, propagar estas 6 incertidumbres para calcular la presión de la balanza. Aquí, chicos, es importante algo. Yo les hice la deducción en el capítulo 6, no la voy a hacer aquí, pero yo los invito a utilizar la siguiente relación que es súper poderosa. Para calcular, digamos, la presión de la balanza aquí, tendría uno que agarrar y calcular 6 coeficientes de sensibilidad y luego multiplicar las incertidumbres estándar de esos 6 coeficientes. Bueno, hay una simplificación que yo les propongo, ¿verdad? Es bueno que estudien la simplificación, yo no la voy a ver aquí, pero sí es bueno que ustedes la estudien, ahí está en el material, que es que la presión de la balanza entre la presión nominal al cuadrado se puede escribir así. La incertidumbre de P sub n sobre P sub n, que sería una incertidumbre relativa, la incertidumbre de la gravedad local entre la gravedad local, la incertidumbre de la densidad del aire entre la densidad de las masas, y esto va multiplicado por la incertidumbre de la densidad de las pesas. Bueno, además sería temperatura del sistema pistón-cilindro menos 23 grados Celsius por la incertidumbre del alfa. Aquí no le voy a escribir grados Celsius, pero ya entendemos que esas son las unidades. Y por último, el alfa por la temperatura del sistema pistón-cilindro. ¿Qué es la ventaja de esta ecuación, señores? La ventaja de esta ecuación es que usted no tiene que calcular ningún tipo de coeficiente de sensibilidad, porque ya la ecuación tiene implícitos los coeficientes de sensibilidad. Luego hay otra cosa. Esta ecuación es válida para todos los puntos de calibración de la balanza de presión, y eso es lo que la hace útil. Esta ecuación es válida para todos los puntos de calibración. Entonces, esto tiene una gran ventaja. La gran ventaja que tiene es que usted la evalúa solo una vez y la extiende para los demás puntos de calibración. ¿Cómo? Vamos a pensarlo. Usted aquí tiene prácticamente todo. El único cuidado que habría que tener es con el primer término, señores. Ese sí quiero centrarme a explicarlo. Este primer término de aquí. Este primer término realmente es constante. ¿Es constante en qué sentido? En que ese término, como depende de la clase de exactitud, que es un 0,1%,
es solamente esto entre raíz de 3. Es decir, es un valor que no depende de la presión cuando es en forma relativa, ¿verdad? No depende de la presión y tiene un valor de 0,000577. Lo demás, ustedes ya lo conocen. Incertidumbre de gravedad, densidad del aire, incertidumbre del ROM, todo lo conocen porque hicimos un listado de todas las incertidumbres en este caso, ¿verdad? Las hicimos así. Entonces, vamos a sustituir todo aquí y evaluamos esta incertidumbre relativa. Si ustedes evalúan esa incertidumbre relativa, van a obtener este resultado. La incertidumbre de la presión de balanza entre P sub n, ya extrayendo la raíz cuadrada, les va a dar esto de aquí. 828, aquí me faltó un 0, así que lo voy a corregir. Y ahora aquí es 0,0828. Ok, si uno ve esto, casi que la gran incertidumbre, o sea, la incertidumbre que más predomina aquí, de repente, ¿verdad? Tal vez no que predomine, porque tiene un gran peso, es la incertidumbre asociada a ese primer término. Por eso ese primer término tiene que estar bien calculado. Ahora, esta ecuación es válida para todos los valores de P sub n. Ya usted, digamos, si tiene que calcularla, nada más cambia el valor del P sub n y ya tiene la incertidumbre de la presión de la balanza para los demás puntos. Entonces, para el punto cuya presión P sub n es de 2200 PSI, usted lo sustituye, lo multiplica por este valor y ya tiene la incertidumbre de presión de la balanza, que sería nada más 0,0000828 por 2200 PSI, nos va a dar un valor de 0,182 PSI. Entonces, este valor es importante. De una forma similar, vean que ya casi estamos llegando a la respuesta, porque usted lo que tiene que determinar aquí es las incertidumbres de 3 términos, la presión de la balanza, el P sub C y el I. La presión de la balanza es la que lleva más trabajo y ya la tenemos, da 0,182. ¿Es despreciable o no es despreciable? Eso lo veremos al final, cuando tengamos todas las incertidumbres. Ahora, hay que calcular la presión de columna P sub C. La presión de columna P sub C es muy sencillo, ese cálculo no lleva gran cosa. Usted simplemente se va al diagrama de causa-efecto, ya tiene todas las 4 incertidumbres que necesita, sus coeficientes de sensibilidad y la evalúa. Entonces nada más yo voy a escribirla así. Sabiendo que P sub C, ¿verdad?, es menos densidad del fluido menos densidad del aire por gravedad local, por altura, por el factor de conversión, que este factor de conversión, para que, digamos, como el manómetro está en PSI, corresponde a 1,450,377 por 10 a la menos 4 PSI por Pascal. Mira, ese es el factor. Entonces, ese es el factor que vamos a usar. Y con eso usted puede llegar y con esa ecuación aplica la ley de propagación de incertidumbre para las 4 incertidumbres que afectan el proceso: densidad del fluido, densidad del aire, gravedad local y altura. Evalúa los coeficientes, evalúa cada una. La incertidumbre asociada a la densidad del fluido es 180 kilogramos por metro cúbico entre raíz de 3. Esa información la teníamos en el diagrama. Esto nos corresponde a 103,9 kilogramos por metro cúbico. La incertidumbre asociada a la altura era la de 1 centímetro. Entonces, simplemente lo que hacemos es asignarle la distribución rectangular y eso nos da 0,0577 metros. Las otras, señores, la de la gravedad local, que está aquí, y la densidad del aire, ya las teníamos del cálculo anterior. Entonces usted llega, sustituye todo eso y ya puede calcular el valor del P sub C. Si usted hace todo ese cálculo, vean qué interesante, usted obtiene un valor de 0,017 PSI. Entonces vale la pena revisar un poco esta parte. Ok, es decir, la incertidumbre por corrección de columna es de 0,017. La corrección de columna no es que necesariamente sea despreciable siempre, pero su incertidumbre sí. Si usted la compara con la incertidumbre de la presión de la balanza, que son 182, esta está un orden de magnitud más abajo. Entonces, prácticamente cualquiera podría asegurar que esa es despreciable. Entonces, a ver, ya por acá tenemos listo el cálculo de las incertidumbres asociadas a la presión de balanza y a la presión P sub C. ¿Qué nos falta? La incertidumbre asociada a la apreciación, a la histéresis, repetibilidad y efecto paralaje, que son parte de la incertidumbre de la indicación. Esas 4 se calculan de manera muy sencilla. Simplemente voy a documentarlas acá. Son muy sencillas de calcular, pero son las más importantes de calcular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Calculemos la incertidumbre por apreciación. Va a ser la división de escala entre raíz de 12. Y eso van a ser
20 PSI entre raíz de 12. Es un montón. Esta es la que uno llama, yo tuve una vez un instructor que se llamó Carlos Maggi, un químico canadiense que me decía que estas son las showstopper. Si usted llegó, hizo todo el cálculo y no calculó la incertidumbre por apreciación, mejor detenga el show, detenga la fiesta porque todo está malo, ¿verdad? Entonces, le había pasado un cliente que había calibrado unos manómetros y no metió la incertidumbre por apreciación, metió todo lo demás. Entonces, imagínense, tuvo que llegar a pedir los certificados de vuelta, ir a hacer todas las enmiendas y todas las implicaciones en el proceso que implicaba en esa calibración de esos manómetros. Entonces, hay que tener cuidado con esto es muy importante. Creo que con ustedes por ahí me han hecho la consulta en el examen respecto al tema de apreciación. Ese es un tema que hay que manejar bien aquí en metrología. La histéresis es el W que teníamos de histéresis entre raíz de 12, que en el punto de calibración que estoy trabajando, porque este cálculo lo estoy haciendo para el punto nominal de 2200 PSI. En otros puntos todo esto cambia. No cambian las ecuaciones, pero sí cambian los resultados. Esto me da 289 PSI. Luego tengo que incluir la incertidumbre de la repetibilidad, que es la desviación estándar entre raíz de n, que aquí sería 11,55 PSI entre raíz de 3, porque son 3 datos en las carreras de ascenso y descenso, da 6,67. Y por último, el efecto paralaje, que el efecto paralaje, de ahí era el error de efecto paralaje dividido entre raíz de 3, que es interesante que es pequeño, relativamente pequeño, ¿verdad? Porque es 1.333 entre raíz de 3, nos da 0,77 PSI. Usted puede agarrar estas 4 incertidumbres, señores. Usted puede agarrarlas y hacer una suma geométrica. Es decir, esto significa que calcula una incertidumbre de la indicación, que es la raíz cuadrada de la de apreciación, la histéresis, la repetibilidad y el efecto paralaje. Entonces vean qué interesante. Uno aquí lo que obtiene de este resultado de estas es que la incertidumbre de estas 4 sumadas simétricamente te da 9,31. Voy a dejarlo con solo 2 decimales porque ya no vale la pena incluir más. A ver, entonces dimensionemos la cosa, señores. Vamos a dimensionar la cosa. La incertidumbre estándar combinada de la corrección incluye 3 incertidumbres. Incluye una incertidumbre asociada a la presión de la balanza, una incertidumbre asociada a P sub C y una incertidumbre asociada a la indicación. Esto es lo que incluye. ¿Por qué incluye esas 3? Bueno, porque fue lo que habíamos establecido en la función de medición, balanza P sub C e I. Entonces, cuando usted llegue y mete los valores numéricos, yo creo que aquí es una de las cosas que yo quiero que ustedes se concienticen. Solo la incertidumbre de presión de balanza es pequeñita. Es de 0,182 PSI. La de P sub C es todavía más pequeña, 0,017. Pero la de indicación es de 931. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y resulta que la incertidumbre por la corrección es de 937 PSI. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, que prácticamente el mayor aporte lo está dando la incertidumbre de la indicación. Entonces, esta es la que usted tiene que tener cuidado de que calculó bien. Ahora usted puede decir, pero el mayor trabajo me lo llevé calculando P balanza y P sub C. Sí, y también tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero es importante ver qué es lo que te está dimensionando más, digamos, qué es lo que está pesando más en estas incertidumbres. Si usted analiza esto, yo recomiendo que usted vea, por ejemplo, el teorema del límite central. Y usted puede ver que son 3 rectangulares, una repetibilidad que es normal, que nos obliga a tener que calcular un número efectivo de grados de libertad. Entonces, ese número efectivo va a ser la incertidumbre a la cuarta de la corrección entre la incertidumbre a la cuarta de la repetibilidad dividida, como son 3 mediciones menos 1, es 3 menos 1 acá. Si usted sustituye los datos, le va a dar 7. Aquí es muy importante, señores, deben redondear hacia abajo el número efectivo de grados de libertad. Si usted le da 7.8, no usa 8, usa 7. Siempre se redondea hacia abajo, por favor, tengamos en cuenta. Para una probabilidad del 95.45%, esto nos genera un factor de cobertura de 2,43, una incertidumbre expandida, que es K por la incertidumbre de la corrección, que es estos 2,43 por 937 PSI, y eso redondeado a 2 cifras significativas les da 23 PSI. Significa que la corrección tiene que ser,
ya la habíamos calculado, era menos 35, con una incertidumbre expandida de 23 PSI, con un factor de cobertura de 2,43 que corresponde a una distribución T-Student de 7 grados de libertad y a una probabilidad de cobertura del 95.45%. Este sería el resultado de la calibración en ese punto de calibración. Y ahí terminaría ese punto. Ese cálculo ustedes podrían repetirlo, señores y señoritas, para los demás puntos de calibración. Entonces, por ejemplo, en la solución yo les presento los resultados de las incertidumbres expandidas en todos los puntos de calibración. Convierto además esos resultados a unidades de megapascales por un tema de uso del sistema internacional. Puedo calcular también una recta de mejor ajuste, como ustedes lo pueden ver ahí. Hay que ver si vale la pena, ¿verdad? Muchas veces vale la pena cuando la corrección que hay que aplicar es muy grande, y podrían incluir además la incertidumbre por regresión, que se calcula por el método que vimos en la materia del examen anterior. Entonces, ese es el análisis completo. Este ejercicio que yo les envío, ahí está el de la incertidumbre. La incertidumbre, la idea es definir una recta que incluya todas digamos, todas las incertidumbres en sí. O sea, que esté por encima de todas las incertidumbres en todos los puntos. Esta sería la curva que me define la incertidumbre como función de la indicación. Entonces, esta es la respuesta, la curva que me da la corrección más su incertidumbre expandida. Aquí, chicos, esta es una forma de calibrar un manómetro, ¿verdad? Es uno de los métodos que nosotros tenemos para calibración de manómetro, pero no es el único. ¿Por qué? Porque usted podría en un método de este tipo, o sea, en un procedimiento de este tipo, calibrar un manómetro contra otro manómetro. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo podría, si yo tengo un manómetro calibrado, si no tengo una balanza de presión, pero tengo un manómetro calibrado de alto nivel de exactitud, yo podría, por ejemplo, tener mi manómetro Bourdon y ese manómetro Bourdon calibrarlo contra un sensor de alto nivel de exactitud. Entonces yo puedo tener un sensorcito aquí con su respectivo indicador y ahí tengo una indicación de temperatura, de presión, perdón, de presión. ¿Verdad? Entonces lo que yo hago es que empleo un medio que podría ser la misma balanza de presión o podría ser algún otro sistema. ¿Verdad? Usted puede, por ejemplo, en algunos sistemas se utilizan bombas o cavidades donde usted básicamente lo que necesita es encerrar un fluido y levantarle presión a ese fluido. Entonces, si usted tiene algún sistema, una cavidad donde usted puede conservar la presión, y eso sí, yo aquí les diría, traten de revisar que el nivel sea el mismo, tanto en el sensor como en el manómetro que usted quiere calibrar. Y ahí la corrección sería la presión de referencia menos la indicación. La presión de referencia sería la presión del sensor. Y esta sería la indicación de la presión del sensor. Ven, entonces ahí es calibración directa. No hay que aplicar la fórmula de la presión de la balanza de presión. El semestre pasado, chicos, yo había preguntado algo así y mucha gente no lo pudo hacer porque era básicamente dos manómetros, pero estaban a diferentes alturas. Si este manómetro estuviera a una altura mayor, digamos, si este manómetro está a una altura mayor y este está más abajo, entonces aquí habría que añadir un término de presión de columna, que es importante considerar. Pero vean que eso es calibrarlo. Usted necesita entonces un instrumento de mayor nivel de exactitud y una cavidad que te permita generar esa presión, ¿verdad? Entonces también esa es otra forma de calibrarlo. Concluyo con esto. Yo aquí les estoy explicando particularmente una de las ecuaciones, esta de aquí, que es la que se utiliza en balanzas a nivel industrial. Sin embargo, en el material también yo les doy otra ecuación que se utiliza para balanzas de mayor nivel de exactitud, donde hay que conocer lo que se llama el área efectiva. Entonces hay otras fórmulas que usted también podría utilizar dependiendo de la calidad del sistema de presión que usted emplee, ¿verdad? Entonces eso a nivel industrial también ustedes se lo pueden encontrar. Sin embargo, de presión es un tema muy amplio, porque usted también puede preguntarse, bueno, ¿y cómo calibra una balanza de presión? ¿Verdad? Porque, digamos, la balanza de presión yo la empleo para calibrar manómetros, pero ¿cómo hago para calibrar una balanza de presión? Bueno, las balanzas de presión se pueden calibrar utilizando métodos. Por ejemplo, hay un método que se llama el método de la flotación cruzada,
que es básicamente poner a las dos balanzas a generar una presión en ambos extremos, similar a un sistema como este que le estoy mostrando. Y entonces usted empieza a hacer ajuste con pesas de clase de exactitud F2, son unas pesitas muy finas, hasta que llegue a encontrar un equilibrio en el balanceo de las dos presiones. Entonces, ese es un método. Otro método que se emplea es el método de calibración por área efectiva. Pero bueno, eso ya es tema, ¿verdad?, de la metrología de primer nivel, ¿verdad? A nivel de este curso, yo quisiera que manejaran esto, que esto es metrología de segundo nivel, metrología donde usted se va a encontrar balanzas de presión, donde te vas a encontrar cálculos de este tipo, donde usted tiene que documentar de manera ordenada la forma en que usted debe llevar a cabo una calibración para cualquier tipo de instrumento que nosotros nos vayamos a encontrar. No se limiten solamente a pensar en qué es la presión. Entonces, insisto, en calibrar un manómetro es solo presión contra el, el calibrador de peso muerto, sino que pueden hacerlo con otro sensor también, ¿verdad? El ejercicio está ahí resuelto, todo este ejercicio. No están los diagramas de causa-efecto, pero yo se los voy a subir aquí en la pizarra ahora que lo suba a mediación virtual. Tampoco el diagrama del cálculo del efecto paralaje está, pero yo considero que ya con la explicación que dimos ahí tiene un suficiente detalle.